Vale, bueno, pues daros la bienvenida otra vez al último conversatorio de Escenarios de Cambio para hablar hoy de artes escénicas con la transformación social. Y os voy a dejar con Amaya, que va a ir dando paso al conversatorio. Ella es creadora escénica, es artista de circo, es médica y es voluntaria de Médicos del Mundo Castilla y León. Así que bueno, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. Gracias, Ana. Vale, pues nada, bienvenidas, buenas tardes a todos y todas. He escrito unas palabras para iniciar un poco este conversatorio a modo de reflexión de un poco las inquietudes que Ana y yo hemos compartido y que suponen un poco los objetivos de estas charlas. Y bueno, que nos gustaría conocer vuestro punto de vista y retos a los que os enfrentáis en un momento de anestesia social, donde sentimos que la vorágine vital nos hace pasar por encima de vulneraciones de derechos. En este conversatorio nos inquieta la cuestión de cómo podemos generar dispositivos que despierten en las personas sensibilidades o empatía hacia los demás. Y a este respecto, ahora que estoy en un momento de mi vida un poco intelectualoide, voy a citar a Agamben, que dice que a través de los dispositivos el hombre trata de devolver al vacío los comportamientos animales que están separados de él. De este modo, en la raíz de todo dispositivo se localiza en el deseo de bondad humana, lo muy humano, y tanto la apropiación como la subjetivación de este deseo se alojan al interior de una esfera separada, que constituye la potencia específica del dispositivo. Me gusta esta cita por poner en el centro del dispositivo, y hablando como dispositivo, todas las estructuras que generamos nosotras como creadores, educadores, comunicadores, poner el centro en la bondad humana y en lo humano y acercarlo a lo más básico y a lo más animal, que yo creo profundamente que está en la empatía. Y bueno, comentar que en un mundo inundado por los discursos de odio, nos gustaría saber cómo creéis que las artes escénicas son un vehículo para reconocer las diversidades o cambiar actitudes o creencias hacia lo diferente. Es decir, de qué manera, a través del teatro, de la danza o de cualquier acto escénico, se generan nuevas narrativas que ubiquen la diversidad como elemento clave y que nos enriquece a todas las personas, las sociedades y las culturas. Nos gustaría cuestionarnos en este espacio, independientemente de la manera en la que trabajéis este dispositivo, qué os impulsa a limitar o a seguir trabajando con las artes. Entonces, bueno, para empezar, quizá conviene hacer una pequeña ronda de presentación. Estamos con Javier, de la Candela Teatro, con Laura Cocha, creadora escénica, con Elena Leonardo, profesora, bueno, muchas otras cosas que ya he dicho Anita antes, que luego nos explicará ya bien, y con Camila, de la compañía Raíces Aéreas. Yo creo que igual podemos hacer eso, una pequeña presentación de cada uno, y si queréis podemos comenzar con esta cuestión de cómo podemos generar los dispositivos que despierten las sensibilidades de las personas. ¿Cuál es para vosotros la herramienta clave o sí, como el desencadenante de estos vínculos emocionales de la sociedad con las artes escénicas y con problemas sociales? Empezamos por Javier, si queremos. No sé por dónde empezar, ¿no? Porque, bueno, yo soy Javier de la Candela Teatro. Y la Candela Teatro y Comunidad estamos formadas por un equipo transdisciplinar que venimos tanto de las artes escénicas como de otros ámbitos como el trabajo social, la educación y otras artes. Entonces, pues principalmente por medio del teatro, pero también de otras herramientas, lo que tratamos es de, pues eso, facilitar o generar espacios en los que la transformación y el cambio social sea posible, ¿no? que es como la perspectiva un poco común que tenemos. Trabajamos principalmente un poco con las herramientas del teatro social y sobre todo el teatro del oprimido. Entonces, claro, con esto que planteabas, a mí lo que me sugiere, lo primero es que, claro, en el contexto social en el que vivimos hoy por hoy, ¿no? De velocidad, de inmediatez, de
hiperconexión, pero a la vez desconexión, ¿no? Estar rodeados de pantallas. Claro, las artes en buena medida lo que nos permiten es cambiar los ritmos, cambiar los contextos y cambiar la configuración de las relaciones, de forma que podemos generar unas nuevas, o podemos proponer a las personas una convención distinta a la cotidiana. Y gracias a esa convención que utilizamos sea en las artes, sea en teatro, sea en danza, sea en cualquier otra arte, podemos empezar a conectar con partes del ser humano que en la cotidianidad pues o bien están más ocultas o bien pasamos sobre ellas para evitarlas. Entonces, para mí el primer punto es eso, el que nos permiten conectar de una forma distinta a como lo hacemos en el día a día. Gracias, Javier. Qué interesante. Como esta cuestión del espacio extracotidiano, ¿no? Como una oportunidad de que si borras las convencionalidades que conoce la gente, se llega a un lugar en el que hay oportunidades para generar nuevas narrativas. Vale. Muy bien, pues continuamos con Elena, si os parece. Yo os hago así el orden que tengo en el espacio, vaya. No hay ninguna preferencia. Bueno, pues soy Elena y mi perfil es más de comunicadora que de creadora escénica en realidad. Sí que estoy vinculada a la danza desde hace muchos años, pero desde una perspectiva más semiprofesional, digamos. Y mi profesión realmente es la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, sí que he hecho proyectos que tienen que ver con, o sea, proyectos escénicos que tienen que ver con lo social, pero casi me voy a centrar más en mi faceta como comunicadora porque creo que es lo más diferente, ¿no? También aquí hoy. Un poco en relación a lo que comentas, me gusta mucho el concepto, ¿no?, de anestesia social, que yo creo que tiene mucho que ver con esta fatiga pandémica, ¿no?, que se habla tanto, y que sí que es cierto que estamos, o sea, mi percepción es que estamos en un momento en el que tenemos el corazón un poco, la sociedad tiene el corazón un poco raspadito, ¿no?, como raspado así con un raspador, como que es un poquito más difícil emocionarse, ¿no? Quizá también hay un poco la dificultad de llegar a ciertos temas. Entonces, bueno, realmente hablaba Javier de que las artes son un vehículo para conectar. Yo creo que también son un vehículo para sensibilizar, ¿no? Para despertar igual una emoción que está como más complicada, ¿no? Como que es más difícil emocionar en este momento, como que cuesta más emocionarse, cuesta más esforzarse, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, cuando promuevo proyectos con gente, pues como que cuesta mucho más implicar a la gente que antes, cuesta que se emocionen como antes, cuesta que mantengan esa emoción en el tiempo, ¿no? Que no se acabe y se agote antes. Entonces yo creo que las artes precisamente son ese vehículo, ¿no? O sea, también depende de a qué emoción apeles, ¿no? Yo creo que ahora mismo también estamos en un momento en el que no nos apetece cualquier emoción, ¿no? Que es verdad que es más fácil mover emociones que te hagan desconectar que emociones que te hagan reflexionar, quizá, ¿no? Por la situación. Pero sí que es cierto, yo creo que las artes son ahí como ese vehículo de sensibilización que de cara, por ejemplo, a la comunicación, pues te ayudan mucho a poner esa atención, ¿no? A que la propia emoción de las artes te abra esa coraza, ¿no?, que se ha formado un poco, yo creo, con todo este cansancio pandémico. Así un poco como complemento a lo que comentaba Javier de la inmediatez, ¿no? Yo creo que por un lado está la inmediatez y por otro lado está eso, ¿no? Como ese cansancio de la pandemia que es verdad que hace falta como tocarlo desde la emoción, ¿no? Para estar receptivo a ciertas cosas, quizá. Gracias, Elena. Vale. Vamos a seguir con las presentaciones. Luego también, yo creo que luego intentaré como concretizar un poco según en lo que estáis más metidos cada cual, para estrujar un poquito más este concepto de herramienta y de dispositivo y a ver cómo lo hacéis más en términos prácticos. Vale, pues seguimos con Laura. Vale, ¿me escucháis bien, no? Sí, vale. Pues un poco retomando lo que decía Elena de las emociones, a mí lo que ahora me surge es que no me apetece tanto como esta cosa de buscar la emoción, sino buscar la reflexión.
seguramente sean dos cosas que vayan conectadas y que tienen mucho que ver, pero ahora a mí me llama mucho más como el dejar a la gente un pozo para que luego empiecen como a reflexionar, ¿no? De qué hemos visto, por qué esto me apela tanto, por qué esto me toca tan de cerca, o al contrario, porque esto me toca absolutamente nada, me provoca apatía, no me conecta. Entonces es como un poco lo que a mí me llama más, sobre todo porque hay cosas que a mí me pueden emocionar profundamente, por ejemplo, no sé, el tema de la gente refugiada me puede tocar muchísimo, pero a lo mejor ahora me hablan de la muerte de los animales y no me conecta nada. Entonces, si veo un espectáculo que hay mucha emoción, pero a la vez también hay como mucho pensamiento detrás, o sea, mucho diálogo, mucha comunicación, de repente encuentro como una conexión igual no emocional, o sea, no me emociono, pero quizás sí que me da para reflexionar y después empezar a conectar emocionalmente poco a poco con ese tema. Y creo que también tiene que ver con una labor de sensibilización. Es decir, hay temas que nos resultan muy ajenos, pero yo siento que había cosas, por ejemplo, ahora mismo el tema de las mujeres gitanas a mí me está empezando a llamar, no sé muy bien por qué, ni idea, pero de repente empezar a leer libros, empezar a escuchar charlas, me hace ser mucho más sensible a, con este colectivo que lo que era antes. Antes ni siquiera me paraba a pensar, pero a través de un discurso he sido capaz de conectar poco a poco emocionalmente. Entonces, para mí eso es también una herramienta. Gracias, Laura. Que si quieres, Laura, hacer una pequeña presentación de ti misma, porque, bueno, eso, para que los demás sepan quién eres. Vale. Vale, pues yo soy Laura, soy actriz y también creadora escénica. Con Amaya tenemos una compañía juntas que se llama Gata por Liebre y luego también he estado en la nave durante muchísimos años, también trabajo en la nave, o sea, en la compañía, ¿no? Y mi recorrido tiene mucho que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales y sobre todo con cuestiones bastante incómodas. Gracias, Laura. Vale, sobre la reflexión que ha generado Laura, que quizá están ahora también surgiendo, bueno, estas tres palabras, ¿no? Reflexión, sensibilización y emoción, que son tres realidades que pueden ocurrir en un acto escénico, en un acto pedagógico, en un acto comunicativo, y quizá como que profundizar sobre cómo nos implicamos con estas palabras o cómo las utilizamos sean así como claves para averiguar cómo generamos este nuevo dispositivo para poder hablar de estos temas, ¿no? Y conseguir una transformación con ellos. Hola Camila, bienvenida. Hola. Si te presentas un poquito y luego nos cuentas a ver cómo lo ves tú. Claro, pues yo soy Camila Beco y soy una de las integrantes de Raíces Aéreas. Soy peruana y mi compañero Checho Tamayo es de Colombia. Y creo que ese hecho, y somos migrantes, vivimos yo hace 8 años y él creo que hace 7 o 6 años en Madrid, bueno, en España, y creo que eso marca bastante nuestro trabajo como compañía. Que ambas seamos migrantes y hayamos tenido que pasar por esos procesos pues, legales y de acoplarse a una nueva cultura, a un nuevo mundo, de la soledad y bueno, hay muchos temas con el ser migrante que siento que están súper presentes en nuestro trabajo, ahora pensando un poco en lo que hacemos. Y hasta ahora, por un lado, exploramos como nuevos lenguajes en general, o sea, no nos encerramos en una caja, partimos de la escena, porque yo parto desde la escena, tengo un bagaje desde los 14 años, estoy metida en temas de escena, de hecho conozco a Ana de una escuela de teatro en la que me formé en Madrid, o sea, es como... Y él era futbolista, era futbolista profesional
hasta que se pasó del fútbol a la escena. Eso también creo que ha marcado, nos movemos en lenguajes, hemos hecho piezas para museos, piezas para teatros, piezas callejeras, queremos escribir también libros, textos, y hasta ahora nuestros 2 trabajos principales trabajan mucho con la comunidad. Tenemos un proyecto sobre sueños que tiene muchas patas, pero una de las patas es que entrevistamos a gente de la mayor cantidad de países que pudimos, pidiéndoles que nos contaran un sueño y tratando de que nos lo contaran en forma escenificada, ¿sabes? Como no voy a actuarte mi sueño, sino contarlo como en tiempo presente, para que sea tipo podcast, como que no solo sea una entrevista, sino tipo podcast. Y en el trabajo que estamos, que ahora de hecho vengo ahí toda despeinada porque acabo de salir de la sesión, estamos trabajando con, justo que dijiste lo de la mujer gitana, Laura, estamos trabajando con chicas mayores, chicos mayores y niñas del barrio Pajarillos. La mayoría, bueno, hay payos, hay gitanos y hay moros. Moros le dicen aquí, pero no sé si está bien dicho o no. Son marroquíes la mayoría. Y hay un chico también de Costa de Marfil. Y y bueno, es un trabajo otra vez con la comunidad y queremos llevar esta cultura popular y exactamente lo que saben hacer y cómo son. Es decir, si les gusta jugar al fútbol, pues los vamos a poner jugando al fútbol en escena. Si les gusta cantar, pues van a cantar. Si hay uno que me dijo ayer que quería tocar el cajón en escena, le dije, claro que sí, mira, tú te pones a jugar al fútbol y en un punto te pones a tocar el cajón. Y nuestra idea con esta pieza, que la vamos a estrenar ahora en junio, es que generar justamente un dispositivo en que las chicas y los chicos y los niños y las niñas puedan sentirse cómodos en este espacio, en este lugar, en este escenario tan grande que es el del Teatro Calderón, y puedan estar tranquilos siendo ellas y ellos mismas allí y generar un dispositivo con un texto y unas pantallas y una forma para que pueda convertirse en una pieza escénica a pesar de que ellas estén haciendo lo que les guste. Entonces, sí, como que hacer un puente entre el arte popular, ¿no? Que está ahí como en la calle, en el barrio, con el arte elevado que acaba de salir la ópera del Teatro Calderón. Entonces, eso nos interesa muchísimo, nos interesa mucho. Entonces, creo que en esa presentación puedo responder un poquito lo de la pregunta, ¿no? De los dispositivos y cómo llevar temáticas sociales a la escena, porque yo creo que es la gente la que puede contar mucho. Entonces, me gusta mucho, bueno, nos gusta mucho este teatro documental, pero documental así de vivo, ¿no? Como la persona que está ahí contándolo. Qué bueno, Camila, muchas gracias. Me gusta mucho una cuestión que has puesto también, que es el de la comodidad, ¿no? Y el de que igual va incluso al pairo de lo anterior, de reflexión, sensibilización, emoción, que conseguir generar dispositivos en los que no haya una... O sea, es la incomodidad versus la comodidad, ¿no? Como que Laura ha hablado de incomodidad, porque al final son cuestiones incómodas, quizás social, políticamente o personalmente, pero que se pueden conseguir manejar de una manera que igual también sean cómodas a nivel de que son reales y que no están mal, como quitar esos juicios, quitar ciertas cosas, ¿no? Vale, ahora ya yo creo que podemos abrir un poco el orden, ya creo que podemos intervenir ya según por alusiones o por estímulos y podemos o bien, si queréis, seguir reflexionando sobre todas estas cosas que han ido saliendo y añadir quizá la capa de las dificultades con las que quizá os vais encontrando en vuestros proyectos o en vuestra vida con respecto a estas temáticas. Venga, le doy yo. Pues me gusta mucho esto que has comentado, Camila, ¿no? Porque para mí es, o sea, como por ir añadiendo más palabras a esto que decíamos de sensibilización, de educación, pedagogía, transformación, ¿no? Para mí el tema,
la vertiente comunitaria en las artes es súper importante. O sea, nosotras en la Candela, un poco en nuestra filosofía, tenemos siempre en mente como la transformación, la educación y la participación, ¿no? Entonces, o sea, si realmente queremos que al menos desde nuestra postura, si realmente queremos que esto pueda ser el arte sea una herramienta, un agente de cambio, es muy difícil que este cambio suceda si la comunidad, si las personas, si la sociedad no participan directamente en lo que se está proponiendo, ¿no? O sea, pues sí, yo puedo ir al teatro y ver un espectáculo, pero en la medida en la que yo pueda intervenir en ese espectáculo, pues me involucraré más en la temática o en la solución de la problemática que se esté planteando. O bien, si yo voy al teatro y no intervengo directamente, pero son personas de la comunidad quienes están interviniendo en escena, como es el caso de las propuestas de teatro comunitario, pues el poder de transformación es mucho más elevado. A mí me gusta mucho cuando estamos en los proyectos con la gente, ¿no? Porque todo el mundo tiene como la preocupación de, ay, es que yo nunca he hecho teatro. Es lo habitual, nosotros cuando trabajamos es que nadie ha hecho, o casi nadie ha hecho teatro en su vida, ¿no? O si lo ha hecho, pues fue hace muchos años en la obrita del colegio en Navidad, ¿no? Pero es como esta preocupación, ay, yo no he hecho teatro. No hace falta tener grandes dotes de interpretación, ¿no? Para eso estamos los profesionales, para facilitar esa parte del proceso. Pero lo importante que tienen las personas que sin formación artística, académica, más o menos, es la autenticidad de lo que quieren contar. Y eso es lo que sostiene cualquier herramienta, cualquier vehículo y cualquier dispositivo que luego se ponga en pie, ¿no? Que lo que se está mostrando, que lo que se está proponiendo al público, a la comunidad, a la sociedad, sea algo auténtico, algo de verdad. Y cuando las personas que están ahí lo ponen en escena porque es algo que surge de sus necesidades, surge de su realidad, surge de lo que sucede en sus vidas, pues la potencia de transformación es mucho más grande. Sí, yo me he quedado con lo de las dificultades y yo por primera vez me siento como que ha sido siempre muy difícil, o sea, siempre ser artista escénica y llevar estos temas ha sido muy, muy difícil. También hablar desde mi posición política ha sido muy difícil. Y por primera vez, a pesar de las políticas que hay ahora mismo en Valladolid, me siento apoyada. O sea, de verdad, Pajarillos Educa, me siento totalmente agradecida porque es un proyecto muy loco y lo están apoyando y nos están ayudando a que suceda. Y es difícil, es complicado que vengan las chicas y los chicos, y las monitoras están ahí súper a tope. Entonces, por primera, o sea, me lo preguntabas antes y te hubiera dicho tantas cosas de las dificultades con las que me enfrento. Y por primera vez puedo decir que me siento muy apoyada por Pajarillos Educa y por el Festival Meet You, que nos ha coproducido esto. O sea, esto es una coproducción del Festival Meet You con el Injuve. Entonces, no puedo decir que sea perfecto y que tengo una red y que estoy súper bien, súper segura y que me sobra la financiación, pero por primera vez siento que puedo hacer, podemos hacer, mi compañero y yo, que una pena que no esté aquí, pero somos dos, o sea, somos dos que trabajamos, lo que queremos. O sea, que alguien nos apoye en nuestra idea loca y así que esta vez yo digo que estoy agradecida por primera vez, sí. Bueno, está genial. En realidad está súper bien ver que hay ahí una estructura pública que está soportando un proyecto así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y con la Maravilla. visión que tenemos, que es una Increíble. visión decolonial. Bueno, es que claro, es que es lo que es. Claro. Y no sé si será casualidad, pero nosotras también hemos
empezado este año aquí en Valladolid junto con el ayuntamiento en el Centro Cívico de Bailarín Vicente Escudero con por fin, después de mucha insistencia, con el teatro comunitario. Entonces, algo Mira. está sucediendo. Algo está pasando en Valladolid del otro pasan lado, cosas, ¿no? No pasan sé. cosas. Sí, qué bueno. Pues enhorabuena. Vale. Y bueno, apuntar una yo- cosa más perdón, de lo que dijo Javier solo, que me gustó mucho una frase de que la gente tiene o sea, lo que se tiene es la autenticidad de lo que se quiere contar. Y me ha gustado mucho, porque como que estamos en búsqueda de esto, de cómo mostrar esta autenticidad, pero protegiendo a la gente claramente. Esta es como la búsqueda de este proyecto. Y ya. Sí, a mí también me ha resonado lo de este hecho que lo que hace al final es como poner en valor lo popular, ¿no? Lo que parece más mundano en realidad, que es como es la maldita realidad. Y que al final yo creo que también genera una cosa muy importante, que son referentes, que al final son personas que no tienen ningún tipo de representatividad. Pues tú verás en la ópera, que también tiene que existir la ópera, ¿no? Pero claro, como que históricamente a nivel de referentes, incluso en artes escénicas, que aún así es una rama marginal, ha estado también muy, muy carente de muchas representaciones. Y que no sé si es únicamente el teatro social que se tiene que encargar de esto, pero probablemente sea como uno de los mecanismos para que esto vaya cambiando, ¿no? Y que los chavales, las chavalas vean representatividades más diversas. Es muy, muy bonito. Elena, ¿qué ibas a decir? Perdona. Nada, realmente pues eso, que al final, claro, yo hablo desde un prisma como más desde la comunicación, ¿no? Y desde, o sea, al final cuando hablas de limitaciones, por ejemplo, una de las cosas que, o sea, en realidad yo me dedico a la comunicación social y cultural, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos intentando poner en marcha es transformar un poco, o sea, implicar a las empresas, digamos, como agentes culturales, como agentes que potencian lo cultural, ¿no? Porque es verdad que las políticas públicas, pues, depende de dónde, ¿no? Y ahora tú hablabas, Camila, que en Valladolid estás encontrando mucho apoyo pero bueno, es verdad que cuanto más apoyo mejor y que hay muchas cosas que yo creo que no salen porque es muy difícil, o sea, todas sabemos que es muy difícil la financiación, ¿no? En el mundo cultural. Entonces nosotros una de las cosas que estamos intentando hacer es implicar a las empresas como agente cultural, un poco como convencerles de que la cultura también es RSC, ¿no? Esta RSC que a veces es un poco, a veces más auténtica, a veces más greenwashing, ¿no? Es un poco ahí, bueno, de esto sería yo otro tema para hablar, pero bueno, introducir esto un poquito, ¿no? El por qué no una empresa puede ser, o sea, por qué no se puede comprometer con la comunidad apoyando iniciativas culturales como herramienta de sensibilización, como herramienta de transformación social, ¿no? Pues esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos así como mucha ilusión con ello y bueno, pues propuestas ya orquestadas, ¿no? Y que estamos ahí moviendo y la dificultad que vemos es un poco como esa falta de costumbre quizá, ¿no? Hablabas de dificultades y motivaciones, pues la motivación está clara, ¿no? La dificultad en este terreno es un poco esto, ¿no? La falta de costumbre, la falta de esa visión de la cultura como un ODS realmente, ¿no? Y yo creo que la cultura quizá debería ser otro ODS, ¿no? Bueno, dejo ahí un poquito mi visión desde la comunicación, ¿no? ¿Otro qué? Perdona, que dijiste RFC, DS. Otro ODS, otro Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ah, vale. ¿No? De hecho, ahí hay cierta conversación y cierto movimiento, ¿no? Para promover que la cultura se incluya, pero bueno, es algo que todavía yo camino. Sí, hombre, es súper interesante que nos cuentes tu punto, Elena, porque al final, dentro del canal de comunicación que supone el arte en este caso, ¿no? Digamos que aquí tenemos a 3 personas que representan igual los emisores y cuestionar cómo generamos el mensaje es súper importante, pero claro, tú lo haces llegar también, ¿no? Y ocurre muchas veces lo de sensibilizar al sensibilizado y esta cosa de que al final los de teatro nos vemos a los de teatro, entonces igual también podemos pensar un poco, o igual Camila, tú ahora que estás justo preestreno, cómo también podemos llegar a los receptores que nos interesan, ¿no? Sí, yo siento que necesito mucha ayuda, porque claro, somos 2 y claro que tenemos un equipo de gente que nos ayuda y tal, pero yo siento que necesito, que es un proyecto
genial, o sea, no sé si va a volver a suceder porque es tan difícil hacer que pase y que lo apoyen. O sea, son mucha gente en escena y nada, o sea, siento que necesito mucha ayuda con eso. De hecho, posiblemente Elena te escriba luego a ver, a ver si me puedes ayudar con la comunicación de... Porque claro, yo al no vivir en Valladolid también, pues me cuesta el tema de comunicarlo y que la gente vaya a verlo. Yo quiero llenar ese teatro. Es que la ópera se llenó. Quiero que, quiero que se llama Morituri te saludan el proyecto. Lo conozco, Camila, porque llevamos el Instagram del Teatro Calderón. Ah, qué bien, qué bien. Pues bueno, ahí luego seguimos en contacto tú y yo. Genial, sí. Pues sí, o sea, quiero que se llene el teatro, quiero llevar a institutos, quiero que vaya gente pues del barrio del barrio Pajarillos y de no sé cuál es el barrio más pijo de Valladolid, la verdad, pero que vayan. Que vayan. Sí, fíjate, a mí esto me hace reflexionar sobre una dificultad, ¿no? que existe particular en Castilla y León y en Valladolid también, es como acceder al público potencial, acceder a los responsables de las políticas culturales y sociales, ¿no? Y cambiar este concepto también de la pasividad de, pues esto es, hay que ir a ver la ópera, hay que ir a ver el teatro que nos ponen, ¿no? Como que ahí también tenemos que sensibilizar sobre el valor de la apuesta que estamos realizando, ¿no? Entonces, es un terreno en el que yo siento que todavía hay mucho por abonar y mucho por sembrar, por realmente poner el foco de que esto no es un entretenimiento, no es la idea de unos locos. Lo que pasa también que, pues, detrás de estos planteamientos hay una idea sobre el funcionamiento del mundo y una posición ideológica y política bastante definida que no siempre encaja con los postulados de las personas que están en esos lugares. Claro, bueno, no es que no encaje, es que es frontalmente opuesta. Sí, bueno, claro, es que aquí se abren temazos con cada intervención, claro, ahí, porque claro, la subversión, ¿no? Y todo, bueno, sí. Di, Camila, perdona. Nada, que ahí yo siento, o sea, a mí siempre me ha interesado mucho que el teatro sea como muy abierto para la gente, como que haya capas que vayan satisfaciendo a no digo que quiero ser complaciente con mis piezas, pero sí como satisfacer la intelectualidad por un lado, luego enganchar por otra cosa, como no te voy a decir directamente que mi trabajo es anticolonialista y súper anarquista y tal, sino como yo lo tengo eso de fondo en mi cuerpo, en mí, pero como los sueños, por ejemplo, va de sueños. Entonces la gente, pues qué bonito, los sueños voy. Y claro, de fondo están mis temas políticos. Luego, esta pieza que ya lo sabrá Elena, va de fútbol. Es que la pieza va de fútbol. Entonces es como, por un lado va de fútbol, que atrae y satisface a algunas personas, o espero que sea, por lo menos para los chicos de Pajarillos está siendo un gancho. Y también va sobre la guerra, y también como la guerra como espectáculo. Entonces, por ese lado también satisface a lo intelectual. No sé por qué, pero siempre me ha interesado que lo pueda entender, o sea, como que pueda atraer a cualquier persona. O sea, ojalá poder hacer cosas que atraigan como el Rey León atrae, ¿sabes? Como la ópera. Es como... Pero siendo yo y siendo fiel o sea, siendo nosotras y siendo fiel a lo que creemos. Laura, ¿nos quieres contar un poquito tus dificultades o sensaciones con los proyectos con los que estás ahora?
Vale, a mí, por ejemplo, me ha resonado mucho como la dificultad de atraer cierto público, ¿no? Es como muy fácil que vengan nuestros amigos, nuestra familia, gente del mundo del arte, ¿no? Es como, ya está sembradito. Pero sí que a veces es complicado como llegar a ciertos espacios. Espacios que luego, yo desde mi punto de vista, creo que son los que más necesitan este tipo de proyectos. Es decir, yo me imagino pues el proyecto este de pajarillos, ¿no? O sea, para ellos realmente tiene que ser o la candela, o sea, quiero decir que todo es muy, muy social. Creo que es un cambio enorme el que una persona de fuera vaya y les genere un espacio de higiene, es decir, un espacio en el que no hay violencia, en el que hay una comunicación sana y en el que van a tener como un objetivo vital. Entonces, esta dificultad creo que nos la estamos planteando mucho las creadoras ahora mismo, pero tienen que planteárselo también las personas que están en el poder, es decir, la gente que tiene el dinero, porque yo puedo ser todo lo social, todo lo feminista que me salga a mí de la vida, pero si no hay dinero, puedo hacer cosas, pero no van a tener ni el mismo calado, ni van a tener las mismas herramientas, ni tampoco va a tener la misma proyección. Entonces, una de las dificultades con las que yo me encuentro en mi vida es de intentar manejar, ser artista y también generar proyectos o estar en proyectos en los que yo me siento cómoda, véase donde haya unos valores, donde haya una base muy firme, que no pasa en todas las situaciones, ni mucho menos. Y además de eso, que eso ya es muy complicado, que luego también se vea apoyado por alguna institución, por algún ente público o privado, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace eso es que yo me sienta una artista muy precaria. Me siento que tengo una formación muy grande, que he estado muchos años trabajando muy duro para ahora tener que verme, por ejemplo, con el proyecto que hemos hecho Amaya y yo, estuvimos 3 meses de residencia en el Calderón y idealmente desde fuera eso puede ser qué oportunidad tan estupenda, ¿no? Qué bien, que yo agradecidísima del apoyo que estamos recibiendo, pero también de decir, sí, aparte de eso, también tenía que compaginar con un trabajo súper de explotación, a la vez con clases, o sea, quiero decir, que también o sea, yo siento que se me va un poco la salud física y mental en todos estos proyectos, que luego me dan unas alegrías y una motivación enormes, pero yo no voy a ser la que invisibilice lo precarias que somos, porque es una realidad. Y si hay personas que tienen la suerte de haberse logrado mantener en el arte, es después de muchos años de trabajar pico y pala, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y sobre todo, si son que tienen un calado social, que tienen una base política, entonces se les habrán visto todavía mucho, mucho más difícil. Entonces es un poco como lo que a mí ahora mismo me está llamando más, que igual dentro de 10 años tengo una red súper sostenible, nos va genial con la compañía y todos los proyectos que haga y todo va estupendo y puedo permitirme solo trabajar como artista o como creadora o como pedagoga, pero ahora mismo es una realidad que yo no puedo contemplar. Bueno, yo te digo que es posible. O sea, a lo mejor desde mi punto de vista, no es que esté yo montado en el dólar y que diga, buah, vivo desahogadísimo, no, pero sí que yo estaba hace unos años estaba en esa perspectiva de quiero arrancar con esto, pero una cosa es que yo quiera arrancar y que esto salga adelante y otra cosa es que yo pueda hacer esto como un modo de vida, ¿no? De sostenerme también a mí mismo, no solo hacer las cosas por el bien del mundo, sino que yo también tengo que comer.
Y entonces eso va llegando. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero va llegando. Es una lucha dura porque, pues bueno, no los recursos no es que abunden. Entonces ahí es lo que dices, ¿no? El tema de generar las redes entre nosotras, los espacios, los lugares de encuentro para permitir que estos proyectos y que estas necesidades sean satisfechas, ¿no? Porque si no entramos en la mayor de las incoherencias y acabamos llamando a residencias a cosas que son simplemente la cesión de un espacio. ¿No? Que eso es otro tema también. Ya, sí, total. Es que es todo cierto. Hay una cuestión ahí como del recurso, ¿no? De la sostenibilidad para poder, porque al final estamos hablando de nosotras queremos cambiar cosas desde un lugar de inestabilidad o de precariedad que, bueno, es como si quieres, o sea, si tú tienes hambre no puedes pensar, punto pelota. Entonces, claro, como que ahí hay un grito que ponen en el cielo sobre, wow, se necesitan, bueno, para crear cosas sociales y no sociales, es decir, que al final el arte sí, aunque no tenga un fin social puro y duro o explícitamente o inclusivo, si no lo haces desde un lugar de comodidad y de privilegio al final, bueno, no de privilegio, de derechos básicos, no puedes crear, no puedes hacer nada, claro. Sí. Y yo sí que siento, o sea, creo que hay de hecho estaba leyendo a un compañero que lo ponía, que creo que hay un problema con lo de las convocatorias y tal. O sea, son muy difíciles es casi un trabajo generarlas. De hecho, en mi caso las genera mi compañero, que él es el que tiene como más el pensamiento y el de escribir. Y le toma mucho tiempo escribir estos dosieres, y conozco compañías que son mucho más explícitas políticamente en sus dosieres y no les dan nada. Y yo sé que su trabajo es bueno y sé que se están esforzando y que están haciendo como, pero no les van a dar nada porque puede ser peligroso. Y o sea, en nuestro caso creo que nuestro trabajo es más eso como intelectual y los dosieres que él escribe son más, sí, eso, como reflexiones en torno a cosas, pero la gente que va directamente a un punto como social, que vaya en contra del gobierno actual, creo que la tiene muy difícil. O esa es la sensación que yo estoy teniendo. De hecho, antes de trabajar con Checho Tamayo, con mi compañero, a mí me costaban mucho el mundo de las convocatorias, y él fue como que me enseñó que era posible, que se podía entrar, pero igual creo que es un desgaste emocional muy grande para que luego no te la den, porque quizás ya está dada y tienen que sacarla, porque quizás simplemente no va con su estilo, pero no te lo dicen en las bases, como me parece que es muy duro y muy desgastante para un artista tener que pasar por eso constantemente para poder comer. Un poco dentro de todo hacerlo, ¿no? Que tienes que hacerte tu publi, tu comunicación, tu no sé qué, sobre todo en estos primeros momentos de emerger, ¿no? Vale, pues según lo que estamos contando, como que hace poquito estuve también reflexionando con unos compañeros sobre el tema de la mediación cultural. Y de que en muchas de estas convocatorias, de hecho ahora mismo, te exigen, o yo me estoy encontrando con esto en el panorama ahora mismo de aplicar sobre todo en instituciones públicas, que tengas un proyecto de mediación cultural asociado a tu espectáculo, independientemente de que tu espectáculo sea o no social. No sé si estáis como un poco en esto o reconocéis lo que digo, bueno, como esto se valora, o sea, está el epígrafe en la convocatoria de se valorará positivamente que haya una actividad de intervención social asociada, ¿no? Y como un poco poner sobre la mesa y a ver qué opináis sobre este doble filo de tener que hacer algo social sí o sí, cuando igual ni soy educadora, ni tengo esos objetivos, ni me interesa para nada ese tema, versus la incapacitación administrativa que se le da a estos tipos de teatro que sí que tienen un desarrollo transversal y lo que decís, ¿no? De transdisciplinar y contando con la gente desde el principio.
Bueno, pero quizá también, bueno, yo no estoy, o sea, no soy experta para nada en lo que acabas de decir, ¿eh? Pero quizá también a la hora de justificarlo, igual no es tanto que tenga que ser social, sino cómo justificar el impacto que puede tener eso, ¿no? El trasfondo, la importancia del tema en un contexto, ¿no? No sé si me equivoco, quizá los que sois más expertos con las convocatorias, corregidme, ¿no? Pero creo Es que al que final sí. cualquier tema tiene un impacto social muy justificable, ¿no? Porque, nada, continúa, Javier. Claro, sí. Justo sobre esto que acabas de decir, ¿cómo se mide el impacto social de una propuesta escénica? ¿No? Lo medimos cuantitativamente. ¿Cuántas personas han ido a ver el espectáculo, han participado en el proyecto, en el proceso, en lo que sea? Vale. Pero eso no mide, o sea, pues, impacto en redes sociales, pues sí. Si es una campaña que queremos hacer conseguir X visualizaciones, pues muy bien, pagamos publicidad en redes sociales y conseguimos las visualizaciones. Pero esto es, como digo, visualizaciones en redes sociales, digo regalar entradas para ir al teatro, por poner. Pero esto es realmente el tener un impacto social, un impacto transformador, un impacto educativo. ¿Cómo se puede medir esto, ¿no? ¿Cómo transmitir la cuestión de que esto va más allá de yo te doy una cifra, ¿no? Porque para conseguir esto necesitaríamos aumentar aún más los equipos humanos que tenemos y habría que hacerlo, a mí me encantaría, ¿no? Para que alguien del equipo se dedicase a hacer un seguimiento de la evolución de las personas que participan, de cómo entran a cómo salen del teatro, a cómo entran el primer día que vienen a un taller, a cómo se van el día que termina el proyecto, ¿no? Y eso es un trabajo en sí, ¿no? Hacer esa evaluación de los procesos que se viven dentro. Pues claro, pero eso en una convocatoria pues estamos hablando de ciencia ficción. Sí, bueno, en comunicación nos encontramos con eso continuamente, ¿eh? Con cliente que quiere toda cifra cuantitativa, ¿no? De cada acción y al final yo creo que también hay que convencer y hay que entender que las cosas no son tan cortoplacistas, ¿no? Que se trata de una visión a medio y largo plazo y que se trata también, o sea, que parte del impacto es establecer redes, por ejemplo, ¿no? Parte del impacto es hacer algo que nadie ha hecho, sentar un referente. O sea, que no es todo el alcance, ¿no? El impacto creo que va mucho más allá del alcance. Que igual también es una cuestión de cultura, ¿no? Y una cuestión ahí o sea, es un reto, ¿no? Convencer en este sentido, pero yo creo que el alcance no es el único impacto, ¿no? Y que hay también esa labor de abrir la mente en ese sentido, ¿no? Me encanta esto de impacto, no es alcance, o sea, como que es una cosa súper simple, pero claro, es muy difícil no pensarlo así hoy en día, por lo que hablábamos al principio, ¿no? Por esta vorágine y la manera en la que de repente estamos viviendo, porque creo que ni nos hemos dado cuenta que de repente lo medimos todo así, de cuántos likes, cuántas reproducciones, cuánto, ¿no? Qué interesante. Y luego Sí. también lo que decías tú, Elena, súper interesante, ¿no? Lo de que el impacto pueden ser diferentes cosas, ¿no? O sea, como que a mí me ha llevado a pensar en que la cultura es algo que se va, o sea, va creciendo poquito a poco. Y en esta sociedad como tan vertiginosa, donde todos los beneficios de algo tiene que ser antes de ayer, es como muy duro luego cuando se intenta explicar como a los políticos, a la gente que no conoce el teatro, el arte en general, cómo puede ser que un cuadro tenga un impacto que a lo mejor llegará en 20 años. Es como un poco difícil, ¿no? De explicar. Yo creo que eso también es un pequeño impedimento. Y desde luego que sí, ¿no? La visión de largo plazo, ¿no? Al final es eso, quitarse esa visión cortoplacista y mirar un poquito más adelante. Pero bueno, también creo que tenemos, o sea, yo sí que tengo muchas certidumbres de que lo que hacemos
sirve y tiene un impacto. O sea, Sí. a lo mejor no siempre, y eso también es error nuestro, no recogemos o no aterrizamos esos impactos en un medio de registro adecuado, ¿no? Pero vamos a hacer una representación de Teatro Foro a un instituto y tenemos las reacciones de los chavales cuando participan, tenemos los comentarios del profesorado que nos dice, pues me ha sorprendido que ha pasado esto, me ha sorprendido que tal cosa, hoy ha salido este tema que cuesta mucho que traten, o se ve que es que están dándole vueltas, o una semana después nos dicen, oye, pues es que este tema todavía sigue dando vueltas en clase, ¿no? O sea que los impactos están ahí. A lo mejor también es replantearnos cómo los hacemos valer, como decías. Es que fíjate qué valioso todo lo que estás comentando, ¿no? O sea, al final esa transformación, o sea, ¿en qué momento no se le da valor a ese impacto, no? Sí, nosotros estamos haciéndole entrevistas a las chicas y los chicos y ahora es la segunda entrevista que les hago y esta vez les pregunto cómo te has sentido durante las sesiones, y me ha parecido súper importante escuchar su feedback y tenerlo grabado, como tenerlo registrado. Ha sido muy interesante, como de la primera entrevista que les hicimos a ahora. Así que creo que sí, que creo que es algo que nos estamos saltando, el registrar el impacto, y creo que es algo, sí, o sea, me quedo con eso, ¿no? De que es algo importante que guardar y mostrar. Compas, añado ahí, disculpad, añado una reflexión que ocurre, ¿no? Y no sé si os pasa a vosotras que ocurre con el teatro, que hay veces que lo medimos o que registramos un poco la parte emocional, cosas, bueno, pues aspectos como creencias o cosas que se han cuestionado durante la sesión o actitudes discriminatorias que se rompen y de repente te planteas todo eso. Pero yo creo que ahí las artes, o en concreto el teatro, tiene esa capacidad de no saber la transformación que estás viviendo por dentro hasta a lo mejor meses después, ¿no? Es decir, no saber ponerle nombre a lo que estás vivenciando porque hay tantas cosas que pasan por dentro que a nosotros en los laboratorios nos ha pasado que las primeras entrevistas fue como lo quitamos porque realmente no saben que pues al final qué les está generando porque nunca lo han vivido, ¿no? Entonces también en los procesos que tienen que ver con la participación, con lo educativo, de repente como que lo que transmite muchas veces es me está sobrepasando esta experiencia. Entonces no sé qué tiene el teatro o qué tiene la vivencia que de repente despierta cosas que hasta meses después o años después, qué bonito sería volver a encontrarse con esos beneficiarios, ¿no? Y volver a preguntarles qué ha habido de esa experiencia. Compañeras, yo me voy a tener que ir porque tenía justo 1 hora y tengo que volver con las chicas. Lo siento mucho, pero, Todo bien. Muchas gracias, pero ha sido Camila. hermoso compartir con ustedes y Sí. me voy a tener que retirar ahora. Pero, Gracias, Camila. encantada de Gracias, conocerles, y ahí estoy si me quieren Sí. escribir o lo que sea. Nos veremos seguro. Y última cosa que decir es que el 17, 18 de junio en el Teatro Calderón, Festival Meet You, Morituri te saludan. Para quien lo vea en YouTube. Bueno, adiós. Chao. Hasta luego. Adiós, Un abrazo, chao. compañera. Gracias por todo. Pues Anita, al hilo de lo que acabas de decir, a mí me parece súper interesante tu reflexión de que no todo se puede medir, ¿no? Y que es verdad que eso, que al final yo creo que sí que es muy interesante pensar otras maneras de intentar justificar el impacto cuando te piden que lo justifiques, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Que hay una visión ahí que tiene que ser muy, muy a largo plazo y que hay cosas que son, pues, que son cualitativas, que son emotivas, que son lo que tú dices, una transformación que quizás se va viendo ahí con el tiempo, ¿no? Y que no todo se puede medir, y es verdad que hay demasiada demanda de medirlo todo, ¿no? Yo tengo esa sensación, que también es lo que comentaba Javier, que hay demasiada demanda de medirlo todo y que las artes igual no van por ahí, ¿no? Es una cosa como mucho más cualitativa. Bueno, sí. De todas maneras, también
como que si ahora lo digo un poco porque, claro, al final es un pez que se muerde la cola. Si necesitamos tanto este soporte estructural y demás, y al final tú a los medios y a las estructuras públicas muchas veces tienes que ir con cifras, sí que hay mecanismos de registro de efectos cualitativos que yo creo que se pueden llevar. O sea, como que también hay un mundo ahí de ciencia que está como avanzando mucho en los registros cualitativos de las experiencias, que bueno, que si ahora hay que hacerse un poco más el trabajo, igual viene bien, ¿no? Si luego genera más soporte público. Total. Pero vamos, que totalmente de acuerdo contigo, No sé Elena, si... que es como esa obsesión de registrarlo todo el tiempo. Sí, Ana, di que... Perdón. No sé si puedo añadir ahí una preguntina, aprovechando, bueno, que está por ahí Edu, que formó parte también del proyecto QCAT, que fue ahí súper pionero de artes escénicas para el cambio social y que bueno, tanto Elena como Edu estuvieron súper presentes. Como, no sé si os se ha dado el caso esto de cómo comunicar, cómo crear dispositivos escénicos cuando hablamos de situaciones o contextos culturales alejados a nuestra realidad. Es decir, comunicar, al final ya no solo hablar de derechos, sino estamos, no en el caso de QCAT, que era derecho al saneamiento, que era una cosa como súper específica, cómo construimos al final dispositivos escénicos que hablen de un... Por ahí va un poco la pregunta, ¿no? De un otro, de algo alejado, de situaciones culturales alejadas. Ahí la lanzo también a Maya y Laura, que aprovechando que sois elenco y sois compañía, que también tú ahí, Amaya, puedes participar. O Javier, que habéis estado en procesos con personas migrantes también, ¿no? O sea, cómo se incorporan esos discursos, esos relatos. No sé si Edu puede hablar o está silenciado. En palabra dice que no. No puedo intervenir en palabra. No. Vale. Qué pues, poético. No sé. En el caso de QCAT, la verdad que a mí QCAT es un proyecto que me encantó estar. Y bueno, tú lo sabes, Ana, porque tú estabas. Y me gustó mucho el proceso, ¿no? Y precisamente lo que comentas de la dificultad de hablar no solo del derecho al saneamiento, sino de sus consecuencias, de esa realidad que nos es como tan ajena, ¿no? De todo lo que hay en torno a esa falta de derecho de saneamiento. Entonces, no sé, yo creo que las piezas escénicas que creasteis, o sea, al final el dispositivo está claro que es un proyecto que consiguió una financiación y que por eso pudo hacerse, ¿no? Pudo llevarse a cabo. Y que se trata de utilizar las artes para hablar de algo tan complejo como el saneamiento, ¿no? Pero no sé muy bien exactamente el foco de la pregunta, porque creo que la respuesta es que hubo piezas súper interesantes, que no solamente el resultado súper interesante, sino todo el proceso de documentación, de llevarlo a escena, de llevarlo ¿no? a teatro y a danza. Todo ese proceso que hicisteis todos los colectivos, a mí me pareció brillante, ¿no? Y de hecho que todo estuviera como tan coordinado, ¿no? Y tan en línea, y luego lo coordinamos así con la comunicación, complementando mensajes. A mí el QCAT me gustó mucho también por eso, ¿no? Porque llevaba esa parte artística y esa parte de comunicación, de complementar mensajes entre todas esas piezas que hablaban de saneamiento. Y sobre todo por lo que digo, por el proceso, ¿no? Que fue un proceso muy cooperativo y de mucha documentación por parte de los colectivos para realmente contar lo que se quería contar, ¿no? Y que al final yo creo que no es tanto quizá contar un mensaje tan concreto como meter al público en una realidad y que complemente esos mensajes de una forma un poco más transmedia, ¿no? Más, bueno, a través de diferentes piezas, de diferentes impactos, ¿no? La gala, el Instagram, lo que te cuenta el de al lado, lo que se habla en torno a, ¿no? Pues yo creo que no solamente es la pieza, sino todo el proceso y todo lo que se genera, quizás es lo interesante, ¿no? No sé exactamente si el foco de la pregunta iba por aquí o me he ido por las ramas, pero... Sí, de la parte de documentación, o sea que en ese caso no se contó con, pues al final con testimonios, ¿no? No había un testimonio real que iba a ser puesto en escena. O sea que en el caso a lo mejor de Gata por Liebre o de los procesos que hacéis en La Candela, sí que lo incorporáis como de manera más directa, que ahí son como dos ejemplos pues de la parte de comunicación súper presente y que todo tenía un sentido dentro de que los mensajes llegaran a través de diferentes canales y cómo eso estaba coordinado.
pero esto, por cómo veis vosotras esta parte de llevar relatos ajenos o contextos ajenos a escena. A ver, a mí hay una parte que es una cuestión de coherencia con la posición que uno adopta, ¿no? con lo que está proponiendo. Es decir, si yo quiero poner en escena un teatro, una representación que hable de los problemas de X comunidad, pues por coherencia lo primero que tendré que hacer, a ser posible, es que sea esa comunidad la que ponga en escena sus propios problemas, ¿no? Eso sería la situación idónea. Ahora, en el caso de no poder hacerlo, yo por coherencia igualmente yo puedo hablar de esa situación, pero desde mi perspectiva, no en palabras de otras personas. O sea, a mí es un juego escénico que se utiliza, pero a mí me parece en cierto sentido peligroso, porque hay unas limitaciones. Yo no puedo llevar a personas no profesionales por toda España a girar, está claro, ¿no? Pero ¿en qué medida yo me arrogo con el poder de ser portavoz de X colectivo o X comunidad, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es que, y lo coherente con la postura, es que sean las propias protagonistas o las personas afectadas de la comunidad quienes hablen de su propia situación, y que si no son ellas, yo lo puedo hacer pues de cómo me relaciono yo con esa realidad, desde qué punto me coloco, qué privilegios estoy ostentando yo con respecto a ellas, ¿no? Porque esto las temáticas se pueden plantear de muchos casos, ¿no? Y pienso en un ejemplo concreto para que sea más fácil. Hace dos años nos pidieron desde la ONG de Pharmamundi que preparásemos una pieza de teatro que hablara sobre la donación de medicamentos, y más concretamente sobre la donación inadecuada de medicamentos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero las donaciones de particulares no son posibles por múltiples motivos, tanto éticos como técnicos, ¿no? Y claro, ¿esto cómo se pone en escena? Pues planteamos una situación de un país empobrecido en el que reciben los medicamentos, ¿no? Entonces le empezamos a dar vueltas a las cosas y empezamos a complicarlo, cuando realmente lo que hay que hablar es de qué posición como país enriquecido y como persona con X cantidad de privilegios adopto ante la necesidad de medicamentos por parte de las personas en situación de dificultad o de que viven en países empobrecidos. Y desde ahí es de donde yo puedo hablar de por qué sucede la donación inadecuada de medicamentos, o qué lleva a las personas a mantenerse en esta idea de pues yo quiero donar mis medicamentos que están perfectamente para que vayan a un país del tercer mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas situaciones? Y desde ese punto es desde donde yo puedo hablar, ¿no? Es una posibilidad. Voy a leer... Perdón. No, iba a leer lo de Edu. ¿Ibas a leer lo de Edu? ¿Elena? No, iba a comentar sobre lo que decía Javier, que digo que al final, claro, yo según lo cuentas, Javier, veo que ese encargo es una campaña de publicidad en sí misma, ¿no? Yo desde de publicidad, de comunicación, ¿no? Una campaña con un mensaje súper enfocado, y que al final ahí las artes son totalmente canal, ¿no? Pero tienen como un mensaje súper claro. Entonces, al final, claro, yo lo veo como con ojos de publicidad, ¿no? De comunicación. Y fíjate, yo creo que sí que hay, o sea, yo creo que sí que es posible la autenticidad, aunque no sea en primera persona, pero siempre y cuando haya un proceso de documentación y de creación muy implicado, ¿no? Quizá, o es mi perspectiva, no lo sé. Al final, bueno, o sea que creo que es lo mismo que ocurre en una película sobre un hecho real, ¿no? Que al final o sea, quienes lo crean no lo han vivido, ¿no? Pero si el proceso de documentación es muy intenso, ¿no? Y hay una buena dirección, y
no sé, yo creo que sí que es posible, ¿no? Cuidar esa autenticidad si tienes una buena documentación y un buen proceso. No, sí, no tengo nada en contra del teatro documental, que conste. O sea, de hecho, me encanta y he visto cosas que me han parecido magníficas y es una metodología que me gustaría explorar más a fondo. Pero, bueno, cada uno al final, pues, opta por un camino o por otro, o incluso a veces, pues, se hacen hibridaciones y se combinan distintas estrategias para representar un hecho. Que iba a leer porque Edu ha añadido en el chat una reflexión a lo que tú has comentado de QCAT, Elena, ¿vale? Dice, creo que QCAT tuvo el plus de que artistas no expertas en un tema muy científico, creadoras, pudieran trasladar un mensaje del que no eran expertas a otras personas, receptoras. Un lenguaje sencillo de no expertas a no expertas, y en un formato corto, dinámico y atractivo. Yo lo vi como un formato súper sensibilizador que nos permitía aprender muchísimo y hacernos activistas, sino un formato que a personas que no conozcan de un tema, en el caso de derecho humano al saneamiento, puedan conocer, acercarse y empezar a interesarse por un tema. En este caso, las artes como la llave que abre las puertas a temas sociales que son poco accesibles y atractivos para el público general. Y de forma paralela, las temáticas sociales creo que son una oportunidad para generar sinergias entre lo artístico, lo comunicativo y lo pedagógico. Sí, esto que hablábamos de bueno, que al final hay un mensaje, ¿no? Y de cómo averiguar de qué maneras los públicos no sensibilizados se pueden acercar a esto, ¿no? Aunque sea que sepan que existe, ya es quizá un avance. Claro. Al Sí, final hay que poner el foco en algo. Ahí, claro. Me estaba dando cuenta que cuando ay, perdón, Ana, ¿ibas a hablar? Nos solapamos, todos a la vez. Que digo que me estaba dando cuenta de que cuando hablo de documentación yo no me refiero al teatro documental, me refiero que igual también utilizo otros términos, ¿no? Pero me refiero a ese proceso de informarse, ¿no? No tanto que sea algo documental, sino de informarse a fondo para luego crear con ello, ¿no? Para darle otra forma. Que es también un poco lo que decía Edu, que al final gente no experta comunicó súper bien las narrativas, obviamente ahí hubo un trabajo, sí es cierto que yo aquí voy a revelar una cosilla, Edu, con tu permiso, que las primeras propuestas que llegaron y parte de las propuestas que llegaron al concurso no hablaban de saneamiento, al final se notaba que esas ideas iniciales que concursaban, ¿no? De las que luego se eligieron las 4 finalistas, se iban más a agua, a otros temas, ¿no? Y sí que muchas de las propuestas se terminaron de afinar con la ayuda de Ongawa, que estuvo ahí apoyando el mensaje, facilitando recursos para informarse mejor, dialogando, ¿no? Hicimos ahí reuniones también, donde Ongawa hizo un apoyo, Edu en concreto y Belén también hicieron un apoyo muy interesante para conocer el tema a fondo y entenderlo, ¿no? Para luego poder crear con ello. Total, no sé cómo lo veis, Amaya, Laura, un poco porque han salido diferentes cuestiones, ¿no? Que para nosotros QCAT, desde la parte de teatro, que era la única propuesta de teatro, el cómo no representar y generar una ficción sin que la ficción se alejara, o sea, cómo crear una distopía, pero que la distopía no se alejara de lo que queremos contar dentro del territorio que queremos contar. Entonces aquí un poco entra en juego esta cosa de representar, encarnar, crear una ficción, trasladar respetando el mensaje de las personas, vosotras en el caso de vuestro proceso, que yo creo que aquí está guay como para ir cerrando y que vuestra propuesta y el proceso también ha sido como intensito, ¿no? Maya, ¿quieres darle caña un poquito? Venga, bueno, para nosotras, digamos que dentro de las opciones de cómo te posicionas y cómo eliges, cómo generar el dispositivo, nosotros nos posicionamos desde, creo que me gustaría decir que desde el acompañamiento, ojalá sea verdad, de generar como un canal para unas voces que no podían estar presentes por temas logísticos y creando como un dispositivo en el que de una manera plástica, de una manera visual, de una manera real o sí, como relevante, no representáramos ninguna realidad, sino que acompañáramos unos testimonios en audio.
de manera que la gente va a recibir ese testimonio quiera o no quiera si lo está viendo y sin generar ningún tipo de juicio, sino simplemente generando una atmósfera en la que está presente ese testimonio y por lo tanto para nosotras dándole importancia. Quiero pensar que lo hicimos así, ojalá, es muy difícil, claro, hacer las cosas bien siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que optamos por una manera bastante honesta para nosotras también de contar de hablar sobre el tema de la memoria histórica, que es de lo que hablamos nosotras. Y luego también, o sea, una cosa que yo me he ido dando cuenta es como que al principio yo comencé con una posición muy clara y muy definida y luego según íbamos recibiendo testimonios iba aumentando mi visión de muchas cosas, ¿no? De repente de decir, no, yo tengo muy clara mi postura política, tengo muy claro, y es como, no, o sea, hay personas que tuvieron que hacer acciones que ahora mismo yo no haría, vamos a poner grandes comillas porque ahora mismo yo no lo necesito, pero que igual esas personas lo hicieron por pura supervivencia. Y es como, Amaya, tú esto lo dices mucho siempre, lo de poner una perspectiva humanista y de profundo respeto en las vivencias de otras personas. Y luego también recuperando lo que decía Javier, ¿no? Que cuando hacemos un trabajo más social, con la metodología que sea, del tipo que sea, creo que es súper importante el decir, vamos a dejar que hablen este colectivo, este grupo de personas, pero una de las cosas que a mí me ayuda mucho es decir, ¿qué me apela a mí personalmente? De todo esto, ¿en qué me condiciona? ¿Cómo me hace sentir este tema en concreto? ¿Tengo algo que decir? ¿Sí? ¿No? Si tengo cosas que decir, ¿desde dónde las digo? ¿Cómo me posiciono? ¿En qué parte de la pirámide de privilegios y opresiones yo me estoy encontrando? ¿No? Tengo, no sé cómo decir, tengo la oportunidad de hablar por otra gente, quiero hacerlo, quiero ayudar a otra gente a ayudar cuando no suelen tener ningún espacio para hacerlo. Y es muy fácil como creadoras o lo que sea, caer en el error de hablar por otras personas y de no revisarnos a nosotras mismas. Entonces creo que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Decir, ¿cómo estoy yo con esto? Y cómo está el resto de personas con ello, porque podemos caer en hablar de conflictos y de problemas que no tenemos y que somos encima privilegiadas de ciertas opresiones. Entonces creo que hay que hacer ahí una labor súper crítica y muy sensible. Qué bien. Qué interesante todo, Ana. Qué buena gente has traído. Estaba intentando pasar ahí como todos los enlaces de todos los Sí. trabajos. Yo Pásate. creo que voy a hacer como un último mail para la gente que habéis estado, porque solo me deja como pasar el de gata por liebre y estaba como compartiendo también Pongo las webs, ahí. ¿no? Vale, genial. Estaba ahí que no podía. No sé si de las que nos estáis viendo tenéis ahí alguna pregunta que queráis lanzar. Cerramos, porque esto era una cosa muy cortita, que podemos seguir de tertulia. Nos encontramos en el minuto, donde sea, y seguimos, pero bueno, también por respetar ahí yo creo que los tiempos que son muy valiosos y que os hayáis animado a colaborar, a brindar vuestras experiencias en este proyecto, pues súper agradecidas. Y no sé si Gara, Edu, Esther, ¿queréis comentar algo? ¿O cerramos de aquí? Perdón. Bueno. Salud. Salud. Dice Esther, es muy interesante, la verdad, y el encontrar financiación a ver proyectos que salen adelante es genial. Creo que sale dentro de muy poquito una convocatoria europea de cultura, que hay que estar ahí atentas.
Y bueno, y estar para ver también pues cómo se van generando. Yo creo que más allá de que ocupar espacios, que haya financiación pública, creo que hay una cosa como súper interesante también, que es cómo generamos las redes, ¿no? Que era una cosa que decía Camila, que al final llegan a Valladolid, están en Pajarillos, y yo creo que fue algo que yo al menos, y esto de manera personal, más allá de Médicos del Mundo, me llevo, que es el poder generar pues un poquito más de red dentro de la que ya había, que parece que todo se queda como en casa, pero creo que esa red poco a poco dentro de un espacio, una ciudad como es Valladolid, se va haciendo tan grande, ¿no? Y cada vez, incluso con este agotamiento y esta anestesia que habríais y que comentabais al principio, entonces esto es como también súper positivo, ¿no? Y desde ahí, pues, recoger un montón de cosas. Hay que hacer como un mapa conceptual de la cantidad de cosas que han salido. Y bueno, por mi parte agradecer, no sé si Amaya tú quieres ahí cerrar como anfitriona. No me preparo citas de Agamben para el cierre. Nada, bueno, que muchas gracias, que ha sido un placer. Espero que hayáis estado estimuladas y estimulados. Y que, bueno, como igual se puede hacer un pequeño escrito también, Ana, con algunas de las reflexiones que han surgido, porque es súper interesante, y como que se abren muchos canales de conversación sobre otras temáticas. Entonces, que muchas gracias por vuestros trabajos, por vuestras labores, y que estamos en contacto. A Muy bien. vosotras por la Muchas gracias invitación. a Muchas vosotras. gracias. Gracias a vosotras.